Cuando quiera, Fernando. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Viernes 3 de julio, 17 horas, nueva actividad de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA. Así que hoy nos convoca, tengo la suerte de presentar esta actividad. Hoy nos convoca un tema súper apasionante, nuevo, distinto, de futuro, que tiene que ver con la regulación del trabajo en plataformas. Esta ola de tecnología que se nos vino en los últimos 5, 6, 7 años, los Uber, los Globo, los Rapipago. Y bueno, nos convoca hoy un tema que lo vamos a tratar de discernir entre cuatro genios de los asuntos laborales de la Argentina, y esperemos que después de esta actividad podamos tener un poco más claro cómo están las regulaciones, cómo se piensa avanzar en la creación de riqueza o de trabajo en este tipo de plataformas, si realmente son trabajos nuevos que se van generando o son trabajos que se van reconvirtiendo gracias o a pesar de la tecnología. Todas preguntas que nos vamos a ir haciendo y esperemos que de a poco los cuatro panelistas destacados que hoy nos van a acompañar, Héctor Alejandro García, Lucas Aparicio, Héctor Omar García, parece que lo hicimos a propósito, pero bueno, coincidió que tenemos a los dos destacados con el mismo nombre y apellido, y Marcelo Aquino. Así que yo le voy a dar la palabra, inauguro oficialmente esta actividad de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA. Le doy la palabra a Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando y como bien dijiste, a los destacados profesionales que nos van a ilustrar hoy con respecto a este trabajo de las plataformas, ¿no? En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Héctor Alejandro García. Héctor es especialista en Derecho Laboral Empresario, con formación local y exterior en materia de relaciones laborales y negociación colectiva. El tema, Héctor, para el cual nos vas a ilustrar, es de qué hablamos nosotros cuando hablamos del trabajo en esta economía de plataformas. ¿Qué es concretamente el trabajo en plataformas? Ahí falta el micrófono de Héctor. ¿Te aguantó un cachito, Héctor? Sí, está muteado el micrófono, Héctor. Desmuteate el micrófono, Héctor. Ahí está. Como verán, vamos a hablar de plataformas, vamos a hablar de tecnología, pero algunos analógicos, como en mi caso, seguimos con algunas restricciones y no nos desmuteamos el micrófono antes de arrancar, pensando que lo va a hacer alguien más del otro lado, ¿no? Esto de tercerizar actividades que ya no podemos delegar es un ejemplo claro, ¿no? Antes que nada quiero destacar que se realizan este tipo de actividades que hablan a las claras de que estamos intentando enriquecer la agenda laboral en Argentina, ¿no? La verdad es que yo no sé si es producto de una coyuntura, pero solo abandonar lo que ha sido una práctica que lamentablemente arrastramos durante tantos años, como esto de mostrarnos tan restauradores de la legislación laboral y propiciar reformas que fueron fuertemente nostálgicas, ¿no? O como decía antes, restauradoras de parte de la fisonomía que la ley de contrato de trabajo había perdido en 1976, sin lugar a dudas nos extravió un poco y nos distrajo de lo que era la agenda de trabajo en otras latitudes, tanto en países vecinos como en las economías desarrolladas. Y sin lugar a dudas, poder hablar ahora de trabajadores de plataforma no es otra cosa que instalarnos en un debate que se está llevando a cabo en distintas partes del mundo, porque justamente lo que se persigue es empezar a definir estos lineamientos para una figura tan híbrida que abreva tanto en aspectos que hacen a la autonomía como aspectos que hacen al trabajo clásico en relación de dependencia, y que nos propone un desafío para quienes nos dedicamos a la especialidad, pero creo que también es un desafío para la disciplina del derecho del trabajo, ¿no? Yo creo que enfrentamos un dilema, si vamos a dejar que el derecho del trabajo mantenga
su entramado clásico, destinado básicamente al trabajador en relación de dependencia del sector formal, o si vamos a dar un salto cualitativo y pensar en un derecho laboral más inclusivo que contenga aspectos del derecho del trabajo clásicos, pero también esta posibilidad de enmarcar a aquellos trabajadores que tengan o diversos empleadores o empresas que de algún modo se han ido desmaterializando, para así decirlo, o incluso trabajadores sin empleadores, ¿no? Algo que me da la impresión que debemos analizarlo desde el futuro, más que mirando desde el pasado y con la caja de herramientas clásica con la que tratábamos todas estas cuestiones, ¿no? Por eso yo veo con beneplácito que ADRA organice este tipo de actividades, que estimule el debate de este tipo de cuestiones, porque sin lugar a dudas no hay que dejar en manos de nuestros jueces el diseño definitivo de la tutela o la protección de los trabajadores de plataformas de intermediación tecnológica. Y cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos, o a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, debemos decir que en esta denominada gig economy o economía colaborativa, en un contexto de digitalización como el que atravesamos, la aparición de empresas que tratan a través de estas plataformas de acercar la oferta y la demanda, no solamente generan empleo donde uno suele visualizar lo que es este empleo físico, que podríamos llamar empleo más vinculado con el hardware de esta actividad, sino que también genera empleo de calidad, empleo formal altamente calificado, como son todos los diseñadores y todos los programadores que están trabajando, sea en relación de dependencia o incluso por proyecto, porque muchos de ellos son freelancers en estas empresas de aplicación, y creo que también para ellos habrá en algún momento que dar algún tipo de respuesta, pero claramente la urgencia impone generar condiciones de protección para uno de los eslabones más vulnerables que nos muestra esta expresión de trabajo a través de la intermediación de plataformas digitales, ¿no? Y cuando digo que la urgencia lo impone, seguramente el doctor Héctor Omar García, que es un especialista y viene haciendo publicaciones muy interesantes, nos comentará aspectos vinculados al proyecto de estatuto para estos trabajadores. Pero es posible que esto entre en algún momento en el debate parlamentario, y a veces los tiempos del debate parlamentario no suelen coincidir con las necesidades de quienes hoy, paradójicamente, no son calificados de esenciales, pero han tenido un rol esencial en el marco de esta pandemia. Sin ir más lejos, muchos acuerdos de crisis con suspensiones concertadas e incluso acuerdos salariales firmados entre partes signatarias que están aisladas, cumpliendo con la cuarentena, si no ha sido por el aporte de estos trabajadores que se han encargado en muchos casos de llevar estos acuerdos para completar su firma, especialmente en la primera etapa, cuando la autoridad laboral no había habilitado la presentación a distancia y la ratificación de firmas hológrafas. Les decía, estos trabajadores que se suelen calificar con el nombre de la empresa para la cual trabajan, si es que se permite este término, los Glovers o los Rapitenderos, o en fin, todos estos riders se encargaron de completar lo que aquellos afectados a actividades esenciales no podían hacer. Tomo ese ejemplo para demostrar que se inundó la vía pública de este tipo de trabajadores, de estas expresiones que acercaron la oferta y la demanda en lo que se denomina la última milla, los últimos metros, y sin lugar a dudas han generado una gran contribución a parte del sostenimiento de una economía que está pasando seguramente por una de las crisis más graves de las que recuerde, ¿no? Por lo cual a mí me da la impresión que un primer aspecto que debería analizarse a modo de disparador es si no ha llegado el momento que el Poder Ejecutivo
así como lo ha hecho con trabajadores autónomos, equiparándolos a trabajadores en relación de dependencia para darle la protección o la dispensa para no concurrir al puesto de trabajo o para no concurrir a cumplir su tarea o para no cumplir con el objeto de su locación de servicios o su locación de obra, fue equiparado, les decía, ese trabajador autónomo o ese monotributista, fue equiparado en distintas normas dictadas por el Poder Ejecutivo, tanto en DNU como en resoluciones específicas. Sin embargo, ha quedado un grupo, o un universo, o un colectivo, que sigue cumpliendo su prestación bajo las mismas condiciones que siguen esperando un debate, ¿no? Me da la impresión que más allá del dictado de una resolución judicial de un juez para el ámbito de Capital Federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algún otro antecedente judicial, estos son personas que no cuentan con cobertura de riesgo del trabajo, a pesar de que en Argentina hay personas que no están bajo relación de dependencia y sí tienen cobertura de riesgo del trabajo. Tampoco tienen una cobertura médico-asistencial, ni siquiera hay un relevamiento ni un monitoreo respecto a cómo evolucionan epidemiológicamente en un contexto de pandemia. Digamos, tenemos informes estadísticos del Ministerio de Salud respecto a cómo evoluciona el contagio, o la contagiosidad, o incluso el comportamiento en trabajadores en relación de dependencia, hasta segmentado por actividades. Sin embargo, hay un sector que está fuertemente expuesto a este agente de riesgo, y nada de información estadística tenemos al respecto, ¿no? Entonces me da la impresión que con independencia del tratamiento parlamentario que pueda llegar a tener en el futuro esta propuesta de estatuto, que yo veo saludable desde la perspectiva que se decida impulsar un estatuto y no intentar forzar dentro de la ley de contrato de trabajo una variante como esta, porque eso es reconocer la atipicidad, eso es reconocer las características distintas que tiene este vínculo entre los trabajadores de plataformas y bueno, y después veremos y quiénes, ¿no? Porque ahí hay una puja para entender quién asume el otro rol del sujeto de la relación, ¿no? Yo preferiría no titularlo, pero les decía que entonces está una asignatura pendiente que me da la impresión que no puede esperar y que deberíamos tratar de atender, por lo menos en esta transición. Si es que no queremos que después un hecho penoso acelere debates que merecerían ser más minuciosos, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos la experiencia más próxima del teletrabajo, ¿no? Fíjense cómo haber estado distraídos o extraviados mirando endogámicamente nuestra agenda laboral y no los temas de debate a nivel global, nos hizo no incorporar una variante del trabajo a distancia en tiempo y forma, a pesar de que desde el 2017 tenemos proyectos de ley que no fueron tratados, y sin embargo, ahora se precipitó el debate, y tal vez la falta de gimnasia, de diálogo tripartito en el Parlamento ha hecho que este proyecto que tiene media sanción no refleje muchos de los aspectos que desde el sector empleador se han ido planteando y sin embargo ya ha sido elevado al Senado para su tratamiento. Así que, por un lado, vemos que haber estado mirando para otro lado y con una agenda un tanto equívoca, no solamente tiene una parte negativa desde los contenidos, sino también tiene una parte negativa desde la falta de gimnasia, y yo creo que en eso tenemos mucho campo para recuperar, ¿no? Así que yo veo con buenos ojos que se impulse un estatuto. Creo que tenemos que quitarnos algunos sesgos. En Argentina muchas veces se decía que tratar un estatuto era una herramienta casi medieval, previa a un régimen de contrato de trabajo general, y en rigor de verdad eso no es estrictamente así, todo dependerá del contenido que se le ponga a ese estatuto, ¿no es cierto?, más que el título o el rótulo. Por ende, cuando hablamos de trabajadores de plataformas, yo creo que el foco en esta actividad está volcado a este eslabón, ¿no?, a este eslabón vulnerable,
a este eslabón que no tiene una clara definición, a este eslabón que no quiere perder espacios de autonomía, pero que por no perder esos espacios de autonomía tampoco puede estar en la absoluta desprotección, que es un poco el escenario en el que se mueven hoy. Y tal vez una anécdota para entender cómo mirar este fenómeno no con las herramientas del pasado, sino con una perspectiva distinta, tenga que ver con que hace un tiempo un colega que tomó contacto con una asociación sindical quizá la más representativa de este colectivo, que es la Asociación del Personal de Plataformas, APP, y que incluso tuvo una intervención judicial exitosa en primera instancia, buscando una medida cautelar que se consiguió para evitar una desconexión de un grupo de trabajadores, me comentó algo que me pareció que fue muy, muy ilustrativo de esto que hablamos, ¿no? Me dijo que cuando lo vinieron a ver para plantearle la situación, uno con el chip clásico, lo primero que dijo, bueno, sin lugar a dudas acá tenemos una cantidad de cosas para reclamar. Hay falta de registración de los contratos, hay reclamos por no pago de una cantidad de créditos de naturaleza salarial, incluso hay horas extras, en fin. Esa es la respuesta desde el paradigma, yo diría, preexistente. Sin embargo, ese universo o la conducción de ese sindicato, lo primero que planteó fue que lo que ellos buscaban no era la relación de dependencia, sino la visibilidad. En definitiva, derechos colectivos, particularmente de carácter sindical, pero no la relación de dependencia clásica a la que nosotros estamos moldeados y formados. Con lo cual, muchas veces uno tiene que mostrarse abierto y desaprender lo aprendido para tratar de entender que este tipo de fenómenos no se pueden abordar desde la misma temática que hemos venido haciendo o analizando todos los fenómenos laborales del pasado, ¿no? Y el aprendizaje más claro es que sean ellos mismos los que digan nuestra inquietud y nuestra aspiración no es la relación de dependencia tradicional, pero eso no significa que nos transformemos en emprendedores fervorosos, autónomos, que no necesitamos otra cosa que nuestra vocación emprendedora para continuar. Me parece que ese justo equilibrio debería abrir un debate balanceado, un debate realista, un debate como el que debe dar incluso lo que yo entiendo que debe ser el nuevo salto cualitativo del derecho laboral. Un debate que no caiga en esta tentación binaria de ver que o son trabajadores autónomos o son trabajadores dependientes. Y como no terminan de definirse y abrevan tanto en una como en otra de las fuentes, terminan siendo esto, nada, sin protección y en una condición de vulnerabilidad ostensible. Con lo cual, yo hasta acá simplemente quería hacer un primer pantallazo de intentar entender de qué hablamos y de quiénes hablamos, para dejarle la palabra al resto de los colegas. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy, muy clara la presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar ahora a Lucas Fernández Aparicio para el segundo panel. Lucas es diplomado en Derecho del Trabajo, Dimensión Colectiva, por la Universidad Austral, tiene una maestría en Administración Pública por UBA, y el tema que nos va a comentar es el rol del Estado y las políticas públicas de la actividad en plataformas. Lucas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Con hacer así, perfecto. Bueno, primero que nada agradecer a Adra por haberme invitado a formar parte de este encuentro, a todos los que están participando, estaba viendo recién más de 85, estamos casi en 90 participantes para interesarse sobre esta realidad. Y un viernes 5 de la tarde hablan muy bien de todos los que participan de ella, así que me pone muy contento formar parte.
de este panel, además, y también por el orgullo que para mí significa compartirlo con los Héctors Garcías, con Omar y con Alejandro. Me ha tocado en la gestión interactuar con ellos y para mí son destacados colegas, destacados profesionales y tienen muchísimo para aportar a esta temática, a esta realidad, de distintas perspectivas y visiones, que es lo que enriquece finalmente. Y bueno, la verdad es que un poco coincidiendo con Alejandro, en la importancia que tiene poder hoy debatir, opinar, construir perspectivas y opiniones para abordar un fenómeno que es absolutamente novedoso, pero que además, como todos los fenómenos que nos devuelve o que a los que nos interpela el mundo de hoy, es volátil, complejo, ambiguo, es decir, una determinada realidad, ya sea laboral, pero se aplica a todas las realidades, a todas las dimensiones del hombre, digamos. Una determinada realidad hoy que pareciera ser una situación dada, deja de serlo, y en lo laboral una determinada forma de trabajo que es novedosa, que impacta, que tiene una enorme potencia, resulta que deja de ser útil o deja de tener vigencia en muy breve lapso de tiempo, o se modifica o se transforma. Y bueno, es un poco ese mundo en el que hoy vivimos, que además indudablemente está totalmente cruzado por la tecnología, ya lo estaba antes de la pandemia que hoy estamos viviendo. Lo que hace la pandemia es acelerar procesos de capilaridad de la tecnología en distintas relaciones. En todas las relaciones indudablemente se ven cruzadas por la capilaridad que la tecnología va a tener a partir de este proceso de aislamiento, la pandemia a nivel mundial y a nivel local, sin lugar a dudas. Las relaciones humanas, las relaciones comerciales, las relaciones profesionales. El otro día hablaba con una empresa y me contaba que hoy, una empresa de insumos alimenticios, me contaba que hoy el e-commerce representa para ella el 70% de los ingresos. Digo, bueno, pero ¿cuánto representaba antes de la pandemia? Bueno, el 7%. Y comparado, lo que hoy es el 70%, comparado con el volumen de ingresos que tenías antes de la pandemia, ¿cuánto representa el ingreso de hoy de e-commerce? Lo que hoy es el 70%, en aquel momento, un 40%. O sea, del 7 al 40%. Y esos son cambios y transformaciones que vinieron para quedarse. De manera tal que hay enormes desafíos en las organizaciones. Pero, digamos, como decía Alejandro, yo quisiera ponerles en contexto, espero que no quedar mal en este momento que esté haciendo uso de la tecnología, y lograr el objetivo de transmitirles algunas pequeñas filminas que nos ayuden a comprender algunas cosas referidos al tema. Entre otras, el contexto en el que se desarrolla este proceso de nueva modalidad de trabajo y de transformación. ¿Se ve bien? No, ahora no los puedo ver ustedes, con lo cual, si alguno prende el micrófono y me dice, ¿pueden ver perfecto? Se ve bien, Lucas. Se ve perfecto, Lucas. Excelente, gracias. Bueno, lo que hay que ver es el contexto donde se desarrolla, un poco hablábamos recién, qué pasa en el mundo, qué pasa a nivel internacional, el aumento exponencial que tuvo el trabajo y la economía digital y el trabajo en plataformas en el mundo, en los últimos, como se decía al principio, en los últimos 4 o 5 años sobre todo. El proceso de globalización, no solo de globalización del proceso productivo, sino fundamentalmente de globalización de la fuerza de trabajo, es decir, trabajadores que trabajan a miles de distancia de los empleadores, que va acompañado de un proceso también de externalización de la fuerza de trabajo, de descentralizar, digamos, ya no está la empresa monolítica, vertical, concentrada en un lugar, sino que digamos, hay un entramado y un entretejido que conforma hoy el entramado productivo muy distinto. Esto también tiene relación con lo que decía Alejandro, las normas y el marco regulatorio laboral fue pensado para una realidad productiva
que hoy no es tal, y eso nos interpela a nuevos desafíos. Claramente hay un cuestionamiento a nivel mundial, pero digamos, nosotros tenemos que poder tener la madurez de discutir y pensar cuáles son los desafíos que nos interpela el marco normativo laboral en materia de la relación de dependencia, cómo juega esa relación de dependencia que construimos en la realidad de los procesos productivos actuales. Hay indudablemente una tendencia mundial europea, pero a nosotros no nos escapamos de esa realidad y esa tendencia a que cada vez haya más trabajadores autónomos, que cada vez las condiciones laborales se modifican, en algunos casos se precarizan, y eso demanda del desafío de los actores sociales y del Estado en atender esa realidad sociolaboral. En el contexto argentino nos encontramos con algo que dijo Alejandro también, que es el Estado adolece de una debilidad, tiene una debilidad que es la falta de datos. Es decir, vos para tomar decisiones, siempre, digamos, una decisión, cuanto más informada esté, digamos, claramente es la antesala de que sea más asertiva, que se ajuste a la realidad que pretende abordar. El Estado tiene una debilidad en los datos que necesita contar para poder generar políticas públicas para este y otras tantas. Pero hay una dificultad o un desafío, vamos a ponerlo en términos positivos, hay un desafío del Estado argentino de poder trabajar en red con los distintos sistemas de información y base de datos y áreas de gobierno que deberían trabajar juntos y colaborativamente para poder compartir información y generar desde allí decisiones de políticas públicas que tengan impacto en las distintas actividades, en esta central, porque indudablemente es una nueva realidad, de manera que la información que se recoja es clave para como decía antes, para una ajustada decisión. También es cierto que nosotros tenemos una debilidad en cuanto a al fondeo, a la realidad de nuestros sistemas de protección social, que son de base solidaria, contributiva, y tenemos, bueno, eso tiene que ver con una estructural informalidad que nos permite, que nos devuelve una muy compleja situación de nuestro subsistema de protección social, pero finalmente tiene que ver, por eso, tiene que ver con que todos nuestros subsistemas de protección social y subsistemas de relaciones laborales, ya sea el sindical, el sistema de la seguridad social, el sistema inspectivo, el sistema de la negociación colectiva, están basadas en la relación de dependencia. Y eso está en discusión. De manera que festejo, como también lo hacía Alejandro, que tengamos cada vez más espacios de discusión, porque el desafío es poder generar, yo siempre, cuando hablaba con dirigentes sindicales, y lo digo en todos lados, nosotros tenemos que generar escenarios de buenos negocios, porque nadie pone, disculpen la coloquialidad, nadie pone una moneda donde no va a ganar una moneda y algo más, salvo que sea filántropo o esté en una acción solidaria. Tenemos que generar escenarios de buenos negocios para que haya inversiones y para que haya trabajo genuino en Argentina. E indudablemente eso implica que todos nos pongamos a discutir todas aquellas cuestiones que hacen a la generación de ese recorrido virtuoso. Esto es un poco, simplemente para que veamos algunos números de qué estamos hablando en datos, que repito, no son de calidad, porque no hay datos de calidad, lo que hay son distintos informes que se han generado de la OIT, por ejemplo. Un informe de la OIT se hizo en colaboración o en conjunto con el área de la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Trabajo, en el momento que a mí me tocó ocupar ese rol. Y es muy poco lo que hay, o algunos documentos de otros países que dan cuenta sobre sus datos o sobre el análisis y el diagnóstico que hicieron sobre sus realidades en materia de esta actividad, pero no en el caso de nuestro país, cosa que deberíamos hacer, como vengo diciendo. En el 2000 hay claramente como decía al principio, una evolución
muy marcada de la cantidad de empresas y el desarrollo de la actividad de plataformas. En el 2016 teníamos 5, que son las primeras 5 que ven en la columna de la derecha. Se triplicaron a cerca de 12 empresas o plataformas que trabajan en esa actividad. Hay 160.000 trabajadores, en algunos estudios estimados, en la actividad de plataforma, pero con distintos tipos de trabajo, algunos trabajos de mayor compromiso físico, algunos trabajos más virtuales, algunos que requieren de más alta calificación, otras de baja calificación, y yo creo que este es un dato central para lo que voy a decir al final en términos de conclusiones de lo que creemos en el equipo y estoy convencido de que es lo conveniente, digamos, el camino conveniente a transitar. Los trabajadores, y en particular de mensajería y reparto, ahí tienen algunos datos. A la izquierda tienen los datos del CIPA, la relación de los que estaban en relación de dependencia. En el 2018 era cerca de 3.200 trabajadores, y en el 2019 digamos, pasó a la mitad de esos trabajadores. Eso tiene que ver con un fenómeno de reorganización como consecuencia de que no se tomaba una decisión, y el no tomar una decisión implica que haya un escenario muy negativo, tanto para las empresas que necesitan previsibilidad, pero fundamentalmente para los trabajadores que tienen una situación de incertidumbre y desprotección, que también es algo que tenemos que abordar con urgencia. Y a la derecha ven algunos datos respecto de la realidad de los monotributistas, ¿no? Es decir, cómo en el 2018 había cerca de 4.000 monotributistas inscritos en esta actividad de mensajería y reparto, y que en el 2019 se fueron, bueno, a un número importante de registrados, pero activos cerca de 19.000. En la representación sindical, este es un pantallazo de, por un lado, la asociación gremial que hacía referencia a Alejandro, y por otro lado, algo que nosotros también decimos. La actividad de plataforma es finalmente quien intermedia con proveedores de productos y servicios. Esas actividades ya tenían su representación sindical, con lo cual, digamos, no creemos nosotros que haya mucha diferencia en cuanto, digamos, o no hay diferencia en cuanto al ámbito de representación que estos sindicatos debieran tener en esas actividades que eventualmente se materializan a través de plataformas. Sí, posiblemente los que tengan relación de dependencia con las empresas intermediarias claramente deberían ser representados por la Asociación del Personal de Plataforma. Esto es algo de las conclusiones que la Dirección de Fiscalización aportó al trabajo con la OIT. Acá el dato que es muy importante, bueno, por supuesto que hay una mayoría de hombres trabajando en la actividad, un segmento importante de jóvenes entre 20 y 33 años. Bueno, esto también, esta realidad que tenemos en esta actividad, de que hay un 41% de argentinos, pero que también hay venezolanos y colombianos trabajando y finalmente logrando subsistir e ingresos todos a través de esta actividad. Pero el dato que es importante destacar, que tiene mucho que ver con el tema más urgente, es que el de la derecha, que el 73% de los trabajadores se inscriben en el monotributo en la categoría A, que es la primera categoría, además la de ingresos mensuales inferiores, a 8.000, a 9.000 pesos, 8.950, pero el 71% no registra aportes, o sea, no están teniendo la protección, no están pudiendo o no están decidiendo, no están pudiendo pagar el monotributo, y en consecuencia tenemos trabajadores, esto es muy importante, por eso yo hablaba del rol del Estado, tenemos un montón de trabajadores que están en un estado de desprotección, no está funcionando el monotributo para dar protección social. Y ahí lo que nosotros entendemos que es una herramienta para utilizar en este contexto, que es los convenios de corresponsabilidad gremial. Hoy se usan en la actividad rural, que por su característica propia de la actividad, de estacionalidad, de que en algún momento se trabaja, pero se liquida, se vende en otro momento,
porque tiene una realidad de trabajo a destajo, porque hay, digamos, la contraprestación salarial necesita hacerse sobre la producción. Digamos, hay determinadas condiciones de características de la actividad rural que la herramienta de corresponsabilidad gremial resulta una herramienta absolutamente eficaz y útil. ¿Para qué? Para dar protección a los trabajadores y previsibilidad al empresario, que es, digamos, lo que decíamos antes, que es el contexto necesario que debemos construir. Lo que hace es un poco lo que les decía recién, es sustituir la tasa, digamos, sustituir los aportes y contribuciones y el momento en el que se realizan, para hacerlo en un momento donde le conviene al proceso productivo del que se trate, con el agente de retención que le conviene a la actividad de que se trate. Entonces, sí, en todo caso, después, si frente a alguna pregunta, alguna consulta, les desarrollo el concepto de corresponsabilidad gremial. Saco la pantalla y finalmente lo que les quiero decir es lo siguiente, y ya terminando. Claramente no podemos dejar de tener presente la enorme dinámica y potencia que tiene esta actividad para generar ingresos a un montón de compatriotas, a un montón de trabajadores. Y tenemos que lograr poder protegerlos rápidamente y no perjudicar a través de ese recorrido que les dé protección esa enorme capacidad de generación de ingresos que tienen. Hacía referencia Alejandro a lo del teletrabajo. Nosotros, ahí hay una conclusión que sacamos del teletrabajo que nos parece que se aplica a esta situación. El teletrabajo, los que han experimentado el teletrabajo, los que teletrabajan, las empresas que tienen trabajadores teletrabajando, que hacen encuestas de clima laboral o encuestas con los teletrabajadores, todos te dicen que están felices de teletrabajar, que están contentos, que tienen por un montón de razones que no vienen al caso. Pero la conclusión es que son claramente beneficiados o beneficiarios de una nueva forma de trabajo, de organización empresaria. Ahora, si nosotros de regulación excesiva o inconveniente no le otorgamos al empresario una herramienta que le signifique una mejor forma de organizarse, que la pueda conducir y que además le sirva para su estructura de costos, no va a aprovechar esa herramienta, no la va a usar, no la va a proponer a sus trabajadores. Entonces van a perder ambos. Los trabajadores, porque de vuelta la conclusión es que ellos están felices de teletrabajar, y las empresas que no van a poder reorganizar su fuerza de trabajo y mejorar su estructura de costos. De manera que lo mismo se aplica a este caso. Nosotros tenemos que poder abordar los desafíos del trabajo en plataforma con la inteligencia y la flexibilidad que el mundo de hoy nos interpela, y con la dinámica que nos da la negociación colectiva, el diálogo social. En los convenios de corresponsabilidad gremial son acuerdos entre los trabajadores organizados y el sector empresario, con la participación del Estado en un rol central. Bueno, con el convenio de corresponsabilidad gremial damos inmediata protección al trabajador. No resolvemos el dilema de la relación contractual, sea dependencia o no, pero damos protección inmediata. Y a través de eso, y a través de hacerlo mediante el diálogo social, vamos construyendo cultura de seguir abordando otros desafíos que esa actividad nos proponga. Por eso es que creemos que esta es la herramienta idónea. Así que, bueno, para no extenderme y darle paso al doctor García, simplemente de vuelta, muchísimas gracias a todos. Veo ahí los participantes, algunos amigos y algunos colegas con los que compartí la gestión. Ahí lo veo a Daniel Maggi, me vino a la cabeza y quiero saludarlo porque estuve estos días pensando mucho, sobre todo por los últimos acontecimientos de la TAM y Aerolínea, cuántos recorridos juntos tuvimos. Así que, Daniel, un gran abrazo para vos. Y de verdad, muchas gracias por invitarme, y bueno, quedo a disposición para las preguntas y con ustedes para siempre.
Muchísimas gracias, Lucas, por la presentación. Es muy esclarecedora, realmente los números son bastante impactantes, ¿no? Vamos a dar lugar ahora al tercer panel, entonces te invitamos al doctor Héctor Omar García. Héctor es asesor legal de la CTA de los Trabajadores, fue expresidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y el tema que nos va a comentar Héctor es la regulación del trabajo en plataformas en el proyecto y el estatuto. ¿Estás con el micrófono, Héctor? Bien, sí, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ADRA por esta invitación, esta posibilidad de interactuar con ustedes, de acompañar a muy respetados, a personalidades muy importantes de las relaciones laborales, como por ejemplo Lucas, que acaba de hablar, Lucas Fernández Aparicio, fue la máxima autoridad laboral de la Argentina, a acompañar a Héctor Alejandro García, cosa que me toca hacer a menudo, bastante a menudo. Es un colega brillante, caballeroso, es un gran articulista, leo con frecuencia lo que suele publicar en el diario más importante de la Argentina, y realmente le tengo un enorme aprecio. Bueno, ¿qué puedo decir de Marcelo Aquino, cuya amistad es uno de los grandes regalos, de los grandes dones que he recibido de la vida? Es un extraordinario abogado, profesor, y es un gran amigo. Es realmente un gusto estar aquí en mi casa, es un gusto estar aquí en mi casa sin tener que trasladarme para dar esta pequeña charla. Y bueno, gracias también a Fernando, Juan Carlos, por la presentación, por la amabilidad que han tenido, y a Gustavo Aquino, que fue el vector de la invitación. Bueno, yo voy a hacer una introducción antes de entrar en el tema que me ha sido asignado, que es el anteproyecto de regulación del trabajo en plataformas digitales de distribución, envíos o reparto de comidas a domicilio. Algunas nociones introductorias, luego voy a entrar en el contenido del estatuto, que es muy vasto, realmente es una regulación integral de la actividad, ¿no? Es una regulación minimalista, como hay algunos atisbos, yo conozco solamente tres podríamos decir, dos, la italiana, la reciente de California, y la francesa, que prácticamente deriva toda la negociación colectiva. Este anteproyecto de estatuto es el más integral, y me parece que en la línea de lo que decía antes Héctor Alejandro y también Lucas, es un régimen moderno, actualizado, que tiende a proteger, pero las personas que lo han redactado, y creo que es la intención también del ministro de Trabajo, es la de tener los pies en la tierra, de tener en cuenta las necesidades que pueda tener la Argentina de inversión, y también de que tiene presente, creo yo, que estamos hablando de alta tecnología, de tecnología al más alto nivel, pero en el final de la cadena, en el último eslabón, hay una persona que trabaja en un régimen que parece el más primario taylorismo, de tareas de bajísima calificación o nula calificación, sin nada de protección, dentro de la economía marginal. Tiene que ver también esto con los datos que presentó Lucas hace unos minutos, ¿no? Que la mera inscripción en el monotributo no implica protección, ¿cierto? Entonces creo que este estatuto tiende a eso, y voy a tratar de sintetizarlo. Si bien les voy a dejar para ADRA y para todos aquellos que tengan interés un PowerPoint de 60 láminas, voy a tener que concentrarme en 4 o 5 aspectos dentro de lo que me permita el tiempo que me ha sido asignado. Así que si me permiten voy a compartir la pantalla yo también. Bien, vamos. Alguna noción preliminar de que dónde encuadramos a las plataformas de envíos y entregas
o repartos a domicilio, preferentemente o más corrientemente de alimentos y bebidas, aunque pueden ser también de reparto y envíos de otros productos. Vamos a ubicar a las plataformas, hay muchos tipos de plataformas, esto también surgió de las exposiciones que me precedieron. Las plataformas de delivery, para decirlo rápidamente, las vamos a, dentro del enfoque que yo le voy a dar, yo adhiero a las posturas que apartan a este tipo de actividad, que protagonizadas, cuyo centro es figura central, es la plataforma, la plataforma digital. Lo vamos a separar, yo lo separo, siguiendo autores europeos, de lo que suele llamarse economía colaborativa, que tiene que ver con compartir bienes, o sobre todo bienes, que una persona, cuyo uso una persona lanza al mercado, no con una finalidad lucrativa, sino con la idea de reducir los costos de mantenimiento de ese bien. Esto se trata de compartir, puede ser un automóvil, puede ser una sala de una vivienda, puede ser una sala de reuniones de una oficina. Esto que tiene efectos, por supuesto, en la economía, aunque no haya ánimo de lucro en la persona que lanza ese bien al mercado, esto tiene efectos en la economía porque implica un aumento de la oferta a un muy inferior costo. Esto vamos a llamar economía colaborativa. El fenómeno de las plataformas de distribución o reparto de alimentos o bebidas, las vamos a ubicar dentro de lo que se llama crowdwork o crowdworking o crowdsourcing, que a su vez también recibe la denominación de gig economy o economía bajo demanda, aunque pareciera una especie de tautología o pleonasmo, siempre la economía es bajo demanda, pero esto se ha dado en llamar así porque funciona on demand, es decir, tiene un efecto, una atención inmediata a la demanda, producto de la intervención de las altas tecnologías de la información y de la comunicación. Y este crowdworking, que tiene que ver con la distribución de productos, puede ser online u offline. Online, por online entendemos la prestación de un servicio. Ya no estamos pensando en plataformas, que hay, como dije al principio, diversos tipos de plataformas, no plataformas que funcionan como las denominadas genéricas o que funcionan como carteleras de anuncio. Podemos ver en Mercado Libre al ejemplo más claro y además nacional. No son plataformas de este tipo que hacen las veces de carteleras en las cuales el usuario puede encontrar una gran diversidad de productos o de servicios para adquirir. Estas plataformas se concentran en la prestación de servicios personales, las plataformas de crowdwork o crowdworking, y pueden ser prestados online u offline. Bueno, a priori podemos decir todas son prestados online, todos requieren que nos conectemos a través de una aplicación. Bueno, es que esa depende de que la conexión, de que quien se conecta a la aplicación, no el prestador, no esté en el mismo espacio geográfico que el prestador de servicio. El crowdworking online es el que se presta en distintos espacios geográficos que separan al prestador del servicio del demandante. Por ejemplo, puede ser un diseño gráfico, puede ser un plano, puede ser una fotografía, que necesitemos que nos envíen desde otro país, o que el demandante elija solicitarlo a otro país simplemente porque le sale más económico. En cambio, en el crowdworking offline, es decir, fuera de la red, y se presta localmente, el crowdworking offline local, aquí situamos a las plataformas de distribución o reparto de alimentos, de delivery, de comidas o de bebidas. Ahora bien, dijimos que hay, por un lado, y también esto lo dijo Héctor García, las plataformas ofician
como un lugar de encuentro de oferta y demanda, ¿no? En mercados que son multilaterales, que requieren un gran número, tanto de demandantes como un gran número de oferentes, de prestadores del servicio, para que este tipo de negocio pueda funcionar. Dijimos que estas plataformas requieren de la prestación de un servicio, ¿no? Estos servicios son prestados por personas que trabajan, que viven de ese ingreso. Esto trae alguna problemática para el derecho del trabajo, una problemática muy importante, no solo para la economía, no solo para la política pública, para la teoría del derecho del trabajo. ¿Estos trabajadores son dependientes o son autónomos? Como parece reflejar la realidad de la contratación, ¿no? Lo que explicó muy bien Lucas Fernández Aparicio. ¿Esto qué es? Esto que estamos presenciando. Una relación de trabajo y por lo tanto debe ser incluida en la ley de contrato de trabajo, la prestación de esta persona, por aplicación de la presunción del artículo 23, y bueno, de la ley de contrato de trabajo. Bueno, esto trae problemas realmente teóricos, porque hay opiniones académicas, digo, no solamente dentro del ámbito de las relaciones laborales o de las relaciones económicas, que ven aquí una clara relación de dependencia, un claro vínculo de dependencia, un claro vínculo de subordinación completa, en las tres facetas, económica, jurídica y técnica. En cambio, otras opiniones dicen que se trata de trabajadores autónomos, por lo tanto, quedan excluidos de los beneficios del derecho al trabajo. Y luego hay otros autores, corriente en la cual me siento incluido, que entienden que estos son trabajadores que deben ser protegidos, que necesitan protección, y que es conveniente que esta protección, como también decía Héctor García, Héctor Alejandro, debe provenir del legislador, no de los jueces, sobre todo en un sistema como el argentino, que no es de common law, es un sistema de derecho continental. Entonces no podemos dejarle librada la protección a los jueces, que esto va a dar lugar a que según la corriente teórica, podemos decir, a la cual adhiera, o las convicciones que tenga el juez, puede implicar que algunos de estos trabajadores tengan plena protección en la ley de contrato de trabajo, quizás con importantes gravámenes para las empresas que prestan este servicio mediante las aplicaciones digitales para las plataformas. Yo voy a utilizar el término plataforma como sinónimo de empresa, de hecho así la define a las plataformas la Unión Europea, por ejemplo, y mucha bibliografía como empresas, y además creo que su caracterización encaja perfectamente en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la única norma del ordenamiento jurídico argentino que define qué es empresa. Entonces, decía, bueno, quizás para algunas plataformas sea excesivamente gravosa la inclusión de su personal en la ley de contrato de trabajo, o quizás sea un desaliento para permanecer en el país, para invertir en el país, algo también que fue señalado ya por Héctor y de alguna manera por Lucas. En otro sentido, así como algunos pueden llegar a tener protección plena a través de la justicia, de la jurisprudencia, otros pueden quedarse galvanizados en la desprotección absoluta, en la precariedad más patente que vemos en la calle, donde los vemos circular, esta gran proliferación que ha habido, los vemos circular muchas veces sin los más elementales métodos de protección, el casco, por ejemplo, ¿no? O portando la caja térmica sobre los hombros, ¿no? Apoyada sobre el respaldo o sobre el asiento de la bicicleta o de la motocicleta. Entonces, bueno, a esta pregunta, que creo que hoy recorre el mundo, trata de darle respuesta este anteproyecto de estatuto, este anteproyecto de régimen, de regulación del personal de plataformas digitales, de plataformas de envíos.
Bueno, rápidamente, antes de entrar en el estatuto, quiero señalar que realmente la prestación de estos trabajadores, de estos repartidores o drivers, también como los mencionó Héctor, estos trabajadores, la prestación, el tipo de servicio que prestan, tiene muchísimas características, reúne muchísimas notas características de la dependencia, de la subordinación. En primer lugar, podemos decir, estos trabajadores o trabajadoras, no se insertan en una organización ajena, o sí se insertan en una organización ajena. ¿Son realmente autónomos? ¿Son los dueños de ese negocio? Ellos definen quiénes son sus clientes y sus clientes a su vez le responden, ¿pueden hacer una cartera de clientes? Bueno, a mi juicio claramente no. Se insertan en una organización ajena. La que organiza, la dueña del negocio, por decirlo bien claramente, es la plataforma, no es el trabajador, no es el prestador. El prestador no tiene ningún poder de negociación, hay una gran hiposuficiencia, una gran disparidad económica y social entre la plataforma y el prestador. No puede negociar las condiciones de su inserción en esa empresa organizada por la plataforma, en ese conjunto económico, en ese negocio que él no organiza. Y si desea adherirse, tiene que hacer precisamente eso, adherir, suscribir un contrato de adhesión. No puede involucrarse de otra manera, no puede discutir las condiciones. Las órdenes de la prestación, del modo de llevar a cabo la prestación de muy baja calificación, por lo tanto no requiere mayores precisiones técnicas, las órdenes las da la plataforma. No se autogobierna el trabajador en el modo de prestar el servicio, el tiempo, la rapidez, está condicionado por términos y condiciones impuestas por las plataformas, por el contrato que debe suscribir este prestador con la plataforma. También está sujeto a un poder disciplinario ejercido de manera particular, que permite el avance tecnológico, que son estos sistemas reputacionales, donde puede ser calificado el trabajador, generalmente va a ser calificado el trabajador por el usuario del servicio, por el cliente, y también puede llegar a tener una clasificación por un tercer sujeto que aparece en este negocio de una manera particular, de manera distinta, como aparecían en la normativa laboral, los fenómenos de tercerización o de subcontratación. Este no es un caso de tercerización, pero hay un tercer sujeto, que es la empresa proveedora del producto, que es el que va a ser objeto del traslado, del reparto, de la distribución. Bien, y también esta prestación tan particular, tan novedosa, que tanto inquieta, tantas preguntas nos formula y tantas respuestas, muchas de ellas desechables, nos genera también al mismo tiempo, es que esta particular modalidad de prestación de servicios tiene rasgos de autonomía. Es decir, el trabajador decide cuándo y cuánto tiempo trabajar. Decide cuándo conectarse y cuánto tiempo va a estar conectado a la plataforma mediante la aplicación. Esto se lleva a cabo a través de lo que se llama logueo y neologismos tecnológicos que recoge el estatuto que viene a intentar, el anteproyecto que viene a intentar regular esta actividad. Vamos a entrar en algunos aspectos de él, tengo muy poco tiempo, como dije antes es muy vasto, y tiene una regulación minuciosa, si bien permite la negociación colectiva, porque reconoce el ejercicio de los derechos sindicales a estos trabajadores. Tengamos en cuenta que el hecho de ser trabajador, y muchas veces, esto es una aclaración preliminar que quiero hacer, el hecho de ser trabajador, y yo también utilizo ese término, que es el que utilizamos corrientemente en la Argentina, muchas veces cuando se leen sentencias de sistemas comparados, entonces hay opiniones o más que opiniones, hay difusiones o repercusiones que tienen esta sentencia, donde
se dice, bueno, tal tribunal, tal alto tribunal de Madrid, de la Unión Europea, de Londres, ha dicho que son trabajadores. Bueno, esto de que sean trabajadores, no quiere decir que sean trabajadores en relación de dependencia trasladados a nuestro sistema, trabajadores en el marco de la ley de contrato de trabajo. Hay que tener en cuenta que en Europa el autónomo también es trabajador. O sea, el hecho de que se califique, de que un juez califique como trabajador, quiere decir que requiere que tiene algunos derechos, pero no quiere decir que le correspondan todos los derechos de un trabajador dependiente. Esto hay que tenerlo bien claro. Y esto hay que tenerlo claro en el momento de leer sentencias extranjeras. Bueno, entonces, cuando digo trabajador, todavía no estoy adelantando el juego, no quiero opinar por quienes están escuchando, yo tengo mi opinión, desde luego, pero vamos a decir que como los sujetos protagonistas de esta relación de trabajo, veremos si autónomo o dependiente, son, por un lado, las empresas que se dedican al reparto, a la entrega de estos servicios que son prestados por personas físicas, y son prestados, la demanda es requerida a través de la aplicación de estas personas jurídicas tan particulares que vamos a llamar, o estas empresas particulares que vamos a llamar plataformas. Y luego tenemos personas humanas o personas físicas, según utilicemos la terminología del Código Civil y Comercial o de la Ley de Contrato de Trabajo, que tienen a cargo la tarea de llevar el envío al domicilio del demandante, al domicilio de donde proviene el requerimiento del producto. Bueno, estos trabajadores tienen la particularidad de no tener un requisito de asistencia, aunque sí hay un mínimo. Las plataformas en los términos y condiciones suelen exigir un mínimo, no es tan libre, pero acá hay un claro indicador de autonomía. A mi juicio es el único y es el principal indicador de que se trata de un trabajo autónomo y que sería un obstáculo para incluirlo, por ejemplo, en un régimen general como es la Ley de Contrato de Trabajo. Lo hace por iniciativa propia, esto de conectarse a la aplicación o loguearse, término que, insisto, utiliza el anteproyecto, y el servicio consiste en desplazarse en una bicicleta, en una motocicleta. En Europa se ve a veces con otros elementos mucho más riesgosos, y también a pie utilizando transporte público, al domicilio para el cual fue, o desde el cual provino la demanda, o el lugar de destino de ese producto, generalmente comida, alimentos o bebidas. Bueno, el contrato no tiene formalidades. Con inteligencia los redactores del anteproyecto pensaron en la utilización de los medios electrónicos, fundamentalmente es la aplicación, es decir, no requiere ninguna otra formalidad más que loguearse, inscribirse, hacer el pedido, registrarse y aceptar, todo a través de la plataforma, todo de manera electrónica. Voy a saltear algunas láminas porque ya estoy sintiendo la presión del moderador. No, nos toca la antipática tarea, Héctor. Tarea ingrata la tuya, Juan Carlos, ya lo sé. Vamos a ir acá. Vamos a ver. Que esto es uno de los elementos principales, los institutos principales que tiene la regulación, y también de las mayores particularidades que tiene este trabajo, esta prestación, que es la definición de la jornada y cómo se materializa o se concreta la puesta a disposición, ¿no? En la legislación general, en la Ley de Contrato de Trabajo, pensada como también estaba dentro de lo que dijo Héctor Alejandro, en pleno auge del fordismo, pensado más que nada para el trabajo industrial, la empresa integrada, también lo dijo Lucas, fordista. La puesta a disposición comienza todavía con el ingreso a la industria, con el fichaje, con el presente
con la asistencia y la tarjeta en el reloj que controla el ingreso y la salida. Aquí la jornada comienza cuando el trabajador se loguea voluntariamente, es decir, cuando enciende la aplicación. Esto me parece que es un hallazgo, que es una muy buena decisión de parte del estatuto, que tiende mucho a la simplificación. Aquí comienza a contabilizarse el tiempo de trabajo, la puesta a disposición del trabajador a partir de este logueo. Y a partir de que está conectado, puede, por estar a disposición, puede recibir ofrecimientos, puede recibir ofertas, o que le van a llegar a través de la plataforma por vía de la aplicación. ¿Que podrá aceptar o no? ¿Tendrá algunas consecuencias no aceptar muchas? Bueno, sí, va a tener, pero puede no aceptar. El algoritmo de la plataforma automáticamente, transcurridos unos segundos, si ese trabajador no hizo expresa aceptación a través de la plataforma, a través de la aplicación, perdón, el algoritmo lo va a derivar hacia otros prestadores. Bueno, dentro de esa puesta a disposición, que dijimos que puede exigir una determinada cantidad de logueos semanal o mensuales, la plataforma al prestador, porque, como dijimos al principio, el negocio funciona con grandes grupos de demandantes y grandes grupos de oferentes. Ambos lados de oferta y demanda tiene que haber masividad. Por eso estas plataformas se instalan en las grandes ciudades, en los grandes conglomerados. No es rentable el negocio si no hay multitudes, de ahí la palabra crowd, ¿no? De crowdworking, de ambos lados, de oferta y de demanda. Entonces, siempre va a haber algún mínimo que le va a exigir la plataforma al trabajador, mínimo de aceptaciones de servicios. Pero vamos a ver cómo regula la jornada el estatuto, el anteproyecto de estatuto. Bueno, prevé una jornada semanal de 48 horas, en términos análogos a la ley de contrato de trabajo, con un descanso interjornada de 12 horas, también con similitud con la ley de contrato de trabajo, pero el estatuto prohíbe las horas extraordinarias, las horas suplementarias o extras. Vamos a ver si, discúlpenme, sí, estaba bien en la lámina. Quiero destacar otro rasgo importante, que es la remuneración mínima garantizada. Si el trabajador es libre de conectarse o no, y empieza la puesta a disposición cuando se loguea, cuando se conecta a la plataforma. ¿Cómo se remunera esto? ¿Se remunera por puesta a disposición o se remunera por envíos? ¿Se remunera por tiempo o se remunera a destajo? Esto es una de la problemática que trae a la regulación de esta actividad, este modelo de negocio, esta modalidad de trabajo. Yo creo que el estatuto, con gran ingenio, combina ambas cosas. A diferencia por ejemplo, del estatuto italiano, que requiere una puesta a disposición mínima de 1 hora para tener un valor horario fijado por la reglamentación, que no es el valor de un envío, como remuneración. La ley francesa no regula, deriva todo a la negociación colectiva. El estatuto argentino establece un sistema de remuneración mínima garantizada. Con el logueo, el trabajador tendrá derecho a percibir una prestación, una remuneración mínima, que puede ser un salario mínimo vital, el mínimo vital móvil, o proporcional a la cantidad de tiempo trabajado, o puede ser un mínimo convencional, cuando haya, ojalá, negociación colectiva que regule esta actividad de manera suplementaria a lo que diga la ley. Voy a avanzar más todavía, pido disculpas a Juan Carlos. Destacar que las propinas, que son un elemento importante en el ingreso de estos trabajadores, no van a ser consideradas a ningún efecto, según dice la ley, es decir, no van a ser consideradas
remuneración y tampoco van a estar sujetas a rendición de cuentas. Es decir, esto es de recaudación libre por parte del prestador sin ninguna intervención de la plataforma. La remuneración básica, que estaba acá, a ver acá, ¿dónde está? Perdón. Me faltaba decir algo, creo. Ah, no, está acá, perdón, discúlpenme. La regulación, tengo dos láminas que dicen lo mismo y ahí la confusión. Voy a mostrar la que tiene la sinopsis. La remuneración del trabajador, del prestador de servicios, va a tener que tener en cuenta la distancia, puede variar en función de la distancia, del tiempo de duración del viaje hasta la entrega y también del tiempo de espera, si lo hubiera. Luego va a tener adicionales de un 20% en dos supuestos, en dos situaciones. Cuando el servicio que deba prestar el trabajador tenga que llevarse a cabo con rigores climáticos, como por ejemplo tormentas, lluvia, va a tener ese 20% adicional de recargo el envío, que seguramente va a estar reflejado también en el precio, ¿no?, del servicio que paga el demandante. Y luego también ese recargo va a corresponder cuando sea el trabajador el titular de los medios que necesita para la prestación. Si bien el titular de los medios de producción es siempre el empleador, en este caso, o el sujeto principal es la plataforma, y el elemento principal para la prestación es la aplicación, no es la bicicleta. Dijimos, puede ser bicicleta, puede ser motocicleta, dijimos, en Europa se utilizan monopatines, otro tipo de rodados, o el transporte público. Lo que es esencial para el negocio, para el establecimiento, para la unidad técnica de producción, en términos de la ley, es la aplicación, y la titular de la aplicación es la plataforma. Pero cuando el trabajador provee medios que son coadyuvantes de esa prestación, o que son necesarios para su seguridad, como por ejemplo el chaleco con bandas reflectantes, el teléfono celular, que es totalmente imprescindible para desempeñar esta tarea, el casco para circular en bicicleta o en motocicleta, bueno, le va a corresponder también ese 20% adicional. El estatuto regula las licencias, regula la licencia por maternidad y de la persona gestante, es decir, para no solamente cuando la madre se asume como mujer, sino como a través de otra de los géneros que conocemos hoy en día, que son mucho más que dos. Prevé también algo que me parece muy importante: les asegura a los prestadores el goce de los derechos colectivos, libertad sindical, libre y democrática, negociación colectiva y huelga. Digo que esto es muy importante porque yo creo que una representación, esto surgía también de lo que decía Héctor Alejandro, una representación colectiva es, creo, imprescindible para que haya negociación colectiva, también por lo que decía Lucas. Nunca va a haber negociación colectiva si no hay sindicalización. Hay un sindicato de motociclistas que no se trata precisamente de trabajadores que se desempeñan en esta actividad, sino es el delivery tradicional, que tiene como empleador reconocido o no al propio negocio que produce las comidas y las hace distribuir por personal propio o contratado de manera propia, no a través de una plataforma. Esto requiere una representación especial y requiere una protección especial, porque por la vía de la ley de asociaciones sindicales y el decreto reglamentario, de acuerdo con la interpretación ortodoxa histórica que ha tenido y tiene todavía el Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, nunca van a obtener la inscripción gremial estos trabajadores. Entonces, me parece que es muy importante, y además hay que reconocer que la ley de asociaciones sindicales ha adquirido una especie de valor sacramental, por el cual no va a ser tocado por el legislador, no va a ser tocada por los legisladores. Ese régimen se ha petrificado prácticamente. Fue alterado para el cupo femenino, pero ni siquiera en esa oportunidad se eliminó
esa cláusula de discriminación a los extranjeros, que impide que el titular del sindicato sea un trabajador extranjero, y exige que el 75% de los miembros del órgano directivo sean argentinos. Y precisamente, esto también ha surgido de lo que han dicho los colegas que me precedieron, en el uso de la palabra, gran cantidad de estos trabajadores, de los prestadores de este servicio, son extranjeros. El secretario general también es extranjero del sindicato que inició el expediente de solicitud de inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo. Fueron todos despedidos. Esos dirigentes ya no trabajan más en esta actividad. Entonces, para evitar tanto el despido de represalia, como también la obstaculización, es decir, chocar contra una pared en el trámite en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, es muy conveniente esto que ha hecho el anteproyecto, esto que hace el anteproyecto, de garantizar expresamente los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y de huelga. Bueno, y ahora sí, para terminar, Juan Carlos y a todos los demás colegas que me han escuchado y a los que he tenido el gusto de acompañar, bueno, los derechos de seguridad social son muy importantes también, están contenidos en el estatuto. Voy a hacer la síntesis final que me solicitaron los organizadores del estatuto, que además ha sido tan mal presentado de una manera tan incompleta por mí en esta reunión. Yo quiero destacar que como elementos muy positivos, que este anteproyecto tiene elementos positivos tanto para los trabajadores como para los empresarios, como para las plataformas. En el sentido que tiene como virtudes una simplificación, una desburocratización, si se quiere, de los trámites al interior de la relación de trabajo, en el desenvolvimiento de la relación de trabajo. Todo se simplifica a través de la aplicación digital, hasta el despido. Es algo muy importante, pero bueno, no he tenido tiempo, o yo no supe aprovechar el tiempo como para poder abordar. Te agradecemos muchísimo, Héctor, la presentación, realmente muy esclarecedora, muy amplia. Bueno, lamentablemente el tiempo nos apura, así que Sí. agradecerte muchísimo la presentación, creo que indudablemente el tema da para mucho más, con lo cual seguramente vamos a convocarlo nuevamente para seguir desarrollando este tema que es realmente sumamente interesante, esclarecedor y tan necesario establecer este tipo de, digamos, de equiparar este tipo de prestaciones y la forma de regularizarlo para hacer un poco más sana la prestación y el cuidado indudablemente de los trabajadores, que es también lo que nos ocupa. Muchísimas gracias. Parecería, Juan Carlos, que es un tema que merece por lo menos seguro, una segunda vuelta, ¿no? Sin duda. Yo te agradezco, Juan Carlos, y les pido disculpas a vos y a todos por excederme el tiempo. Al contrario. Como decíamos, Héctor, da para mucho más. Ahora, para ir ya cerrando, prácticamente vamos a invitar al cuarto panel al doctor Marcelo Aquino. El doctor Aquino, como ustedes saben, es titular de Aquino y Abogados, es especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, profesor universitario en carreras de grado y de posgrado. El tema que le ocupa a Marcelo es el cierre, las conclusiones y la síntesis de los valiosos aportes que hemos compartido en la tarde. Marcelo. Bueno, muchas gracias. En lo personal, un gusto poder participar con Héctor Alejandro, con Héctor Omar, que es un amigo. Gracias, Héctor, también. Así lo somos. Y con Lucas también. A Lucas lo conocí en la gestión y la verdad que siempre actuó de la misma manera, o sea, una persona que nunca pensó que el cargo, digamos, era propio, y eso creo que hay que destacarlo porque a veces uno ve cosas que no son así tan habituales. Lo que a mí me parece es que hay una coincidencia de la necesidad de tratar el tema, de ver qué regulación vamos a tener. Lucas traía la necesidad de hacer un debate, y yo en esto, interpretando esta idea, un poco con su ejercicio de la función pública, es tratar de buscar un consenso en una norma o en algo que se llame norma, convenio colectivo, reconocimiento de un gremio, para que después se pueda cumplir. Porque de nada sirve crear una norma
digamos, sancionada por el Poder Legislativo, que después sabemos que tenemos un incumplimiento. Sabemos que en Argentina no podemos bajar este piso de un 35-37% de informalidad, y esta es una de las actividades que más informalidad tiene. Héctor Omar traía el análisis de este proyecto que elaboraron en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con gente proba, conocida, también amigos, y con una vocación de tratar de darle un marco regulatorio. Ahora bien, no trabajaron porque consideraron que era meterse en un tema mucho más difícil, que es el trabajo de conductores de transportes de personas, pero si vamos a lo que es Gran Buenos Aires, sabemos que la informalidad de todo lo que son agencias de remises y remiseros es una situación que ameritaría quizás analizarlo en ese punto. Pero todos coincidieron en este punto. Lucas trajo la idea de los convenios de corresponsabilidad gremial, y ahí, digamos, trajo el ejemplo de los trabajadores rurales, y quizás para los que no tengan esa idea, ese trabajo tan conocido, es una comisión de trabajo agrario que interviene el Estado como parte, es un acuerdo tripartito, no es que el Estado interviene para controlar el control de legalidad en una homologación de un convenio, y donde permite como Estado habilitar esta instancia de la seguridad social, porque si no las partes en unas signatarias de convenio colectivo no lo podrían lograr. Héctor Alejandro destacaba lo que es la necesidad de, bueno, es autónomo, pero también las últimas normas dictadas con motivo de la pandemia le han dado un reconocimiento de protección donde había que seguir pagándole la factura a aquellos trabajadores autónomos que estaban vinculados con el Estado. Y fue un ejemplo que trajo. Y entonces dijo, quizás tenemos que superar esta dificultad en esta estructura que tenemos, quizás, utilizó un término, no sé si es el mismo, pero casi prediluviano, de que siempre que se considera o no relación de dependencia, para analizar qué protección se le va a dar a este agrupamiento de trabajadores, porque existen este agrupamiento de trabajadores. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Y habló de los derechos sindicales. Y Héctor Omar habló de los derechos sindicales y la estructura rígida y una vocación política casi de no querer tocar esta ley de asociaciones sindicales, porque hay un interés y hay una fuerza con un movimiento sindical muy fuerte, tradicional, que en este caso no lo quiere cambiar. Pero que los gremios existen, los gremios existen. Y escuchándolo a Héctor Omar, yo traigo a colación la Asociación de Anestesiólogos, que es un gremio por naturaleza que negocia sus honorarios como anestesiólogos con las prepagas, con las obras sociales, y logra una fuerza de negociación. Obviamente que no presenta el acuerdo en el Ministerio de Trabajo para homologar, porque no están en relación de dependencia, pero sí tienen esa idea. Capaz que tenemos que repensar esto. Yo sé que algún asesor del ministerio tiene esa idea de repensar lo que puede llegar a ser la representación de este tercer sector, como se le suele llamar, en lo que puede llegar a ser darle este ámbito, porque la pregunta sería, ¿una ley alcanza o es necesario gestionar la negociación colectiva en este punto? Y la negociación colectiva en este gremio, lo que puede llegar a ser el gremio. Los datos que trajo Lucas son datos muy duros y reales, por supuesto. El 71% no paga los aportes. Y mi pregunta es, ¿no pagan los aportes porque no quieren o porque el margen de rentabilidad que tienen no les alcanza? Entonces, ¿de qué manera uno le tiene que garantizar un ingreso para que de alguna manera después podamos exigirle y que cumplan? No estoy haciendo una alegoría del incumplimiento, sino de qué manera uno puede aportar en base a una estructura similar. Y Lucas trajo, nadie invierte si no le garantizan un margen de rentabilidad, porque si no, esto sería altruismo. Es cierto, y para esto creo que es una cuestión de establecer condiciones iguales. Lucas decía, en el 2016 había, creo que 5 empresas. Algunas empresas empezaron a tenerlos en relación de dependencia, y como nosotros no las tenían en relación de dependencia, esta empresa empezó a decirle no está más en relación de dependencia, se equiparó hacia abajo. ¿Qué pasaría si hay una norma igual para todos? Que haya una libre competencia sobre condiciones similares, que es lo que los convenios colectivos de actividad sabemos muy bien, que a la medida que se cumplan, permiten que no haya esta disparidad de lo que puede llegar a ser un mercado, y condicionar como mercado, como margen de negociación, lo que pueden llegar a ser derechos mínimos de los trabajadores. Y Héctor destacaba diciendo, ¿son independientes? No son independientes. ¿Pueden elegir a los clientes? No, Héctor Omar, no pueden elegir a los clientes. ¿Pueden negociar? Es un contrato de adhesión. Y me hace acordar a los fleteros.
Hoy todavía discutimos si los transportistas de mercaderías están o no en relación de dependencia. Hay un viejo plenario de la Cámara de Apelaciones de Trabajo del año 56, se llama Mancarela, si alguien lo quiere leer a la noche, si no puede dormir, lo puede leer tranquilamente y va a reconciliar el sueño, pero lo que dice claramente es que en principio no están en relación de dependencia. Ahora, salvo que se demuestre que puede llegar a haber elementos. Y la Ley Nacional de Transporte del año 1992 dice que los fleteros no están en relación de dependencia. No significó que no haya juicios. Héctor Omar decía, los juicios, los jueces, y sabemos nosotros que los jueces en definitiva resuelven los casos individuales, que no establecen condiciones de acuerdo a nuestro sistema jurídico que tenemos que aplicarlos a todos, y que de alguna manera esos juicios llegan 7 años después, con sentencia definitiva. Entonces, ¿qué seguridad jurídica vamos a darle al empleador, como se destacó, como al trabajador? En el inicio de la relación, durante la relación y al momento de la extinción de esa relación. Llamémosle como le llamemos. Coincido con Héctor Alejandro, es necesario volver a discutir, no sé si relación de dependencia o no, pero sí claramente una relación que tiene necesariamente una protección. Y se trajo el comentario de los trabajadores autónomos españoles, el Estatuto de los Trabajadores Autónomos Españoles, que tienen cierta protección. Capaz que tenemos que avanzar sobre esa línea. Es una cuestión, es un disparador, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Estamos prácticamente cumpliendo el tiempo que teníamos previsto. Tenemos algunas preguntas. Yo lamento no poderlas realizar por razones de tiempo. Van a ser respondidas en el blog de ADRA, pero indudablemente, como bien mencionamos, es un tema realmente que da para mucho, con lo cual, sin duda, agradecerle desde ya la participación a Héctor, a Marcelo, a Lucas, a Héctor, y seguramente estaremos con Fernando coordinando una nueva emisión de este encuentro, en el cual seguiremos desarrollando este tema que da para mucho más. De mi parte, agradecerles muchísimo, pedirles disculpas por la antipática tarea que nos toca muchas veces del control del tiempo, y darle la palabra a Fernando para el cierre final. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a los panelistas, realmente un nivel esperado, no se podía esperar otra cosa de ustedes. Estoy convencido que este es un tema que sobre todo para la Argentina y para los tiempos que se vienen va a ser una salida importante, laboral, y me parece que la premura de abarcar este tipo de temas con la seriedad y el profesionalismo que hay que hacerlos, amerita que toda la gente de laborales, que se encarga del mundo laboral, lo tenga en agenda y lo tenga presente. Obviamente me parece que nos quedamos con el carozo de la aceituna, del copetín, del guiso de este tema, sobre todo los 65 slides de Héctor Omar, pero voy a hablar con el resto de la comisión laboral, que seguramente muchos están escuchando. Hay muchas preguntas que están haciendo, que están llegando, así que me parece que ADRA va a darle un segundo round a este tema, porque es el futuro, realmente es el futuro y queremos estar en los temas que vienen. Ya no podemos corregir el pasado, así que podemos ser actores protagonistas para el futuro. Agradezco a todos los que han estado participando como participantes, más de 90, para un viernes a la tarde, después de una semana intensa, un récord, así que esto es pura exclusividad del nivel de los panelistas, que ya los convoco a reorganizarnos para seguir una vuelta más a este tema. Agradecer a Juan Carlos, que tiene la tarea horrible de marcar el timekeeper, y desearles a todos un muy buen fin de semana y que se cuiden en esta cuarentena. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, un saludo grande. Chao, Héctor, Lucas. Chao, gracias. Buen fin de semana. Chao a los dos. Gracias. Igualmente. Buen fin de semana para todos. Chao.